Bendiciones, queridos hermanos de las naciones. Les habla el apóstol Ronnie Chávez. Felices de lo que está pasando ya en la Cumbre Apostólica Internacional virtual con muchos de ustedes y con nosotros. Dios se está glorificando a través de las enseñanzas y de las mesas redondas sobre el tema que estamos tratando de arquitectura y diseños apostólicos, que ineludiblemente tiene que contemplar también los diseños proféticos, y de eso estamos hablando precisamente en estas horas. Y el programa que tenemos preparado para ustedes hoy le va a bendecir de manera súper especial. Pero también quiero aprovechar porque ha habido un diseño de Dios que se ha soltado en estos días y queremos animarles. Varios ministerios a nivel internacional nos hemos puesto de acuerdo y hemos visto conveniente que al inicio del próximo mes, octavo mes, el mes de agosto, el día primero, el primero del 8, el primero del mes de los nuevos comienzos, tengamos una convocatoria bajo el lema de Gedeón Internacional, usando los principios que Dios le dio a Gedeón para la gran batalla, la tea, el cántaro, las trompetas, que las usemos para humillarnos delante del Señor, para leer la palabra, para proclamar la palabra y para adorar al Señor en diferentes lugares, formando grupos de 30, de 100 o de 300 personas, o de ministros, o de iglesias, o de líderes, o de familias, y juntándonos los que podamos en nuestra respectiva ciudad, nación o región, en programas de Zoom, en donde nos juntemos esos 30 o esos 100 o esos 300 para unirnos a humillarnos ante el Señor, a adorarlo y proclamar la victoria que va a venirnos en estos días de pandemia, en este mes de agosto. Vamos a anular toda incidencia y toda capacidad de este virus para seguirnos contaminando. Así que le invitamos a todos a ser parte de esto tan maravilloso, esta convocatoria de internacional según los principios de Gedeón. Y bueno, y nosotros seguimos de fiesta aquí con la cumbre apostólica. Vamos a tener música especial hoy, también palabras sorpresa, una mesa redonda que se las trae, así que a disfrutar de la cumbre apostólica internacional. Por mí entregaste tu vida. Mostraste tu amor por mí con tu sangre, de toda culpa me has librado. Fue por mí que fuiste a la cruz. Entregaste tu vida, mi Jesús, mostraste tu amor por mí, con tu sangre, de toda culpa me has librado. Fue por mí tu trono para dar al cautivo libertad. Es por ti, por tu misericordia, por tu gracia puedo alcanzar la salvación. En ti creo, tu fidelidad, mi Jesús. Fue por mí que fuiste a la cruz. Fue por mí que entregaste tu vida, mi Jesús. Mostraste tu amor por mí, con tu sangre, de toda culpa me has librado. Fue por mí que
tu fidelidad, oh mi Jesús. Saludos, amados ministros del Señor. Un gusto estar con ustedes de nuevo para trazar la palabra, para traer a memoria principios elementales para lo que nosotros realizamos, para tener también un tiempo de impartición que siempre nos hace falta y nunca es suficiente. Esperamos que en este tiempo usted se goce, se edifique, se fortalezca, y en algunos casos yo imagino que hay gente que simplemente va a ordenar sus ideas, otras van a volver a poner en realce los temas que estaremos y que hemos estado viniendo a entregar con mucho amor y con mucha responsabilidad también delante del Señor y de su pueblo santo. Estoy creyendo que generaciones muy nuevas que probablemente tendrán 5, 10 años de estar caminando con el Señor, para quien todos estos temas vienen a ser bastante nuevos, pues esto les pueda servir, pues porque estamos hablando de diseños. Diseños entonces son trazos que se van juntando para crear una estructura. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes acerca del tema la guerra espiritual en la arquitectura apostólica. Todo sumamente básico, pero es precisamente de allí de donde podemos nosotros desarrollar una seguridad en que estamos caminando por la vía correcta. Tan pronto nosotros abrimos la Biblia en lo que llamamos nosotros los evangelios, el primer personaje que nos llama la atención es Juan, al que le llamaron el Bautista, dada su función primordial en su tiempo. Cuando nosotros vemos la vida de Juan, acercando nuestro lente, nos vamos a encontrar con un hombre que desde su mocedad está en el desierto. Es un hombre que se encuentra aislado. Ahí creció y tenía solamente acceso a la voz de Dios, probablemente. Juan, entonces, yo lo identificaré como un hombre de comunión cercana con Dios. Y en orden de aparición, nosotros podríamos encontrar al siguiente personaje relevante, que es Jesús, al abrir los evangelios. En el caso de Juan, él solamente estuvo con Dios y en contacto con Él, en proximidad con Él, y de allí parte que solamente ese iba a ser el modo en que Él cumpliera a cabalidad la asignación que a Él se le entregó. Cuando pasamos a Jesús, Jesús más bien es un niño que se ha desarrollado dentro de una vida que, si bien es cierto, es un modelo de vida de un creyente, es una vida ordinaria, es una vida de rudimentos, nada más, hasta que el Espíritu Santo registra la Escritura, lo llena y lo introduce a partir de ese momento al desierto. El desierto que nosotros hemos dado en llamar el desierto de la tentación. Sin embargo, aquí hay un detalle preliminar que yo no quiero pasar por alto, y es que el Espíritu de Dios, una vez que llena a Jesús, lo introduce al desierto, pero Él pasa 40 días en ayuno, pasa 40 días en oración, pasa 40 días en presencia directa con el Padre. Y no es sino cuando ya cesa el ayuno, o cuando ya cumple aquellos 40 días y que dice la Escritura, y él tuvo hambre, no es sino allí que el enemigo hace aparición. Entonces, la vida de Jesús es una vida que, una vez que ha sido lleno del Espíritu Santo, es guiado a mantenerse en oración. Estuvo 40 días en esa presencia, en esa, como se usa decir hoy, en esa atmósfera. El enemigo, cuando viene a confrontar a Jesús, viene después de 40 días de estar Jesús en una encerrona con el Espíritu Santo y con el Padre. Por eso entendemos nosotros cómo es que el enemigo finalmente tiene que abandonar el lugar. No quita
eso, que el lugar donde está es un lugar tan pero tan demoníaco, bajo esa influencia demoníaca, que se menciona la presencia de fieras, hablando definitivamente de poderes espirituales en ese lugar. Quiere decir entonces que un hombre ordinario, ciertamente modelo de vida como cualquier otro ser humano, ahora lleno del Espíritu Santo, ungido para el cumplimiento de una misión, tiene que verse confrontado por los poderes de las tinieblas. Y allí nosotros vemos una primera victoria de Jesús como hombre antes de la cruz sobre el poder del mismo diablo, porque fue Satanás y no fue ninguno de sus subalternos el que lo confrontó. Estos detalles vienen a delinear para nosotros como pueblo del Señor el patrón para el ministerio de la iglesia toda en la tierra. La iglesia va a enfrentar a diferentes niveles confrontación de poderes del adversario. Cuando Jesucristo va cobrando auge ya en el ministerio que está desarrollando entre las gentes, en los pueblos, la Biblia dice que Él se convierte en un punto que atrae enfermos, atormentados, que atrae afligidos por el diablo y lunáticos. Toda esta población que es atraída por Él definitivamente es un caudal que Dios le está entregando a Jesucristo, y ese caudal de personas ha estado antes en las manos y bajo la dirección, el dominio, el gobierno del adversario. Esto es guerra espiritual en determinado nivel. Y esto describe, mis hermanos, el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús y el sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, el traer vista a los ciegos. Todo ese tipo de manifestaciones sobrenaturales nos hablan de gente que estaba en una necesidad donde los hombres no podían dar respuesta. Y Jesucristo viene entonces con poder del cielo para dar respuesta a esas necesidades, haciendo manifiesto el poder del cielo ahora sobre la faz de la tierra. Sería entonces la bitácora de operaciones de un conflicto que Satanás tiene contra Jesús sobre la faz de la tierra y que alcanza su clímax en la cruz del Calvario. Es tan claro, mis hermanos, cuando Él está caminando con sus discípulos, entrenándoles, es tan claro para sus discípulos, mis hermanos, que todo lo que Él está haciendo en la tierra es liberando a las gentes del yugo del infierno. Que cuando Juan escribe la carta, él dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando nosotros leemos al libro de los Hechos, nos encontramos en su narrativa como Pedro dice: Dios ungió a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo para que sanara y para que libertara a los oprimidos por el diablo. Cuando usted se dedica a buscar en las Sagradas Escrituras, específicamente en lo que son evangelios y epístolas, se va a encontrar arriba de 150 referencias a ese conflicto entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas con relación a los seres que están sobre la faz de la tierra. El ministerio del Señor es análogo, mis hermanos, a una invasión militar. Y nosotros hemos tenido hace unos 30 años, a partir de hace unos 30 años atrás, un acercamiento con ese tipo de terminología. Cuando el Señor entra en ministerio y comienzan a suceder todas estas señales, lo que se puede percibir, sobre todo desde la óptica de gente que está acostumbrada últimamente a ser invadida por el imperio romano, la presencia de un invasor, pero en otro campo, en otro plano, en el plano espiritual. El aspecto que nosotros vemos aquí reflejado en la vida de Jesús tiene que reflejarse también en la tarea que nosotros realizamos, y esto lo comprendieron los discípulos. Cuando a las claras ellos van viendo que la situación cambia cuando el Señor interviene.
ellos van notando la presencia de un poder que es superior a ese poder maligno que le hace tanto daño a la gente. Nosotros entonces en este tiempo tendríamos que mantener esa posición y adjudicarnos también todos esos beneficios de la impartición del guerrero que hay en el Señor Jesucristo, sobre todo cuando nosotros a las claras estamos viendo que ya sea por ignorancia voluntaria o involuntaria, los pueblos de la tierra durante nuestro tiempo sobre la faz de la tierra están rindiendo cada vez más su lealtad a Satanás. Ahora bien, eso no cambia el hecho de que el Dios de nosotros es el Dios dueño de todo el universo y es el Señor de todo lo que existe, incluyendo esos poderes contra los que ahora nos corresponde combatir a nosotros, porque somos los que seguimos. Así que la parte del diseño, mis hermanos, consiste en manifestar una actitud de reclamo. La actitud del pueblo de Dios tiene que ser una actitud de reclamo, porque es un atrevimiento y es una usurpación en el tiempo en que nosotros vivimos por parte del enemigo, el hacerse de los pueblos y el hacerse de las gentes y el tomar dominio sobre un lugar donde la iglesia tiene que hacer valer el dominio del Dios del cielo. Estando el Señor aún con los discípulos, muchos, mis hermanos, se sorprendieron porque los demonios salían de los cuerpos mientras ellos estaban ministrando. Pero el Señor dijo: la época que ustedes están viviendo, muchos desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes están oyendo. Y estaba hablando entonces en ese momento acerca de la autoridad que les había delegado para desarrollar su obra, entrando en territorios y desplazando los poderes del infierno. Jesús, mis hermanos, en su obrar nos dejó a nosotros un camino a recorrer y a asegurar que las generaciones transiten también ese camino que nosotros hoy estamos recorriendo. Y es por eso que es tan importante que estemos nosotros hoy tocando un diseño apostólico como lo es la guerra espiritual realizada por la iglesia en confrontación con los poderes de las tinieblas, porque de esa manera las generaciones que en este momento se están levantando de todas las edades tendrán claridad de a quién se le tiene que atribuir la propiedad de las almas, a quién se le tiene que atribuir la propiedad de las naciones y las regiones de la tierra, y de qué manera tenemos nosotros que desposeerlas a ellas, de la misma manera en que ellos lo hicieron en algún momento con relación a nosotros. Leer el libro de los Hechos, si nosotros tomáramos el lente que corresponde, nos permitiría a nosotros ver cómo están presentes dos mundos. Y ya es tiempo de que la iglesia del Señor camine en ese doble plano, conscientes de esa realidad, no interpretando a través de los hechos visibles y audibles los acontecimientos, sino interpretando los acontecimientos a partir de la fe que tenemos y el conocimiento revelado de las presencias celestiales y de las presencias demoníacas que están en conflicto constantemente, y nosotros, dicho sea de paso, como parte de ese conflicto, y si se quiere, en medio de ese conflicto también. Entonces, mis hermanos, nosotros intentaremos interpretar a partir de ahora el panorama, exponiendo la realidad espiritual de los territorios, porque donde quiera que usted vive, donde quiera que usted entra, todos esos territorios están ocupados, y esos territorios van a ir siendo cedidos cuando la iglesia penetra esos lugares, teniendo una posición adquirida y revelada previamente, porque Dios está listo y ha estado listo en todo este tiempo, y ha generado apertura en todas las regiones, en muchas regiones de la tierra, cuando la iglesia marcha sobre una revelación y sobre esa revelación basa sus acciones.
Cuando nosotros vemos de nuevo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que iniciando nomás, ellos perseveran en la oración. Los apóstoles perseveran en la oración. Quiero decirle que la oración viene a ser para nosotros como la cañería a través de la cual tiene que venir y ha venido a través del tiempo la revelación que nosotros necesitamos para poder proceder y asegurar el respaldo de Dios sobre lo que nosotros estamos haciendo. Perseveraban en la oración. Y por esa perseverancia en la oración hay algo que va creciendo, que se va solidificando en nosotros. Hay algo que se convierte en la base sobre la cual nosotros nos paramos, que nos da certeza de que Dios va a actuar a través de nosotros. En las generaciones que están oyéndome ahora, que son nuevas en este tiempo de caminar con el Señor, tienen que absorber esa realidad, porque la autoridad no depende de tu edad. La autoridad no depende de la etapa en que tú estás viviendo en este momento, la etapa humana. La autoridad depende de lo que tú entiendes, de lo que Dios te ha revelado y de la posición que tú te has ganado, y también de la impartición que has recibido, dando honra al vehículo a través del cual Dios te ha dado esa impartición. Cuando nosotros vemos a un Pedro llegando, mis hermanos, a una región, porque le es necesario entrar en un territorio en donde Felipe ha estado haciendo una labor previa. La labor ha consistido en predicar el evangelio lleno de poder y de unción, lo que ha hecho que todas las gentes de esa región vengan a escucharle. Se están rindiendo, y se están rindiendo porque su mensaje va acompañado con señales y maravillas, como el Señor lo había anunciado que tendría que suceder cuando ellos esto lo hicieran. Así que toda la ciudad en ese momento está atenta sobre una sola figura, y de pronto algo que se añade en el modelo empieza a suceder en ese lugar, y nadie lo estaba esperando, ni siquiera Felipe. Comenzaron ellos a ser sanados y a ser liberados. Ante este que llamaríamos, y llaman muchos, avivamiento que se da en Samaria, es llamado Pedro, y Pedro asiste a ese lugar con el plan de poner las manos sobre aquellos que se han convertido. Y cuando ellos imponen las manos, otro diseño apostólico, inmediatamente aquellas personas comienzan a hablar en nuevas lenguas, son llenos del Espíritu Santo. Al mirar esto, un personaje que se encontraba en ese lugar, sencillamente de todo lo que estaba viendo, a cual más de todo de maravilloso, él se centra en aquel poder que ve que sale de las manos. Él está ocupado en todo el tiempo de su ejercicio, hablo del mago Simón, de poner manos sobre las personas, y hay poder que se manifiesta. Pero ese poder que se manifiesta no es superior, y él lo entiende, al poder que se está manifestando ahora en las manos y a través de las manos de los discípulos, ahora de los apóstoles, llegando a aquellas personas. Hermanos, todas estas son puntos para los que nosotros tenemos que estar atentos y sobre los cuales nosotros tenemos que caminar. Cuando Dios entonces llena a una persona de poder, ese poder es capaz de someter, de sojuzgar, de subyugar, de hacer retroceder el poder del enemigo. Eso es lo que estamos empezando a ver en ese plano que nosotros estamos leyendo. En ese momento, mis amados, Simón, el mago en Samaria, había sido el que tenía jurisdicción territorial. El poder que salía de ese mago era un poder tan grande y tan impactante para todos los samaritanos, que todo ese pueblo estaba cautivo de las palabras que salían y las acciones que salían de Simón. Simón era un hombre que había sido revestido de ese poder por el principado de ese territorio, para que mantuviera bajo cautiverio a toda esa región. Cuando nosotros hablamos de Simón, hablamos de un mago, pero no es cualquier mago. Ese mago es la forma más siniestra de expresión de los poderes de maldad, y además es un disfraz que lleva a este hombre, haciéndole creer a todos los samaritanos que lo que están viendo es el gran poder de Dios.
cosa que acaba cuando el poder que está moviendo a los apóstoles comienza a fluir y a manifestarse, porque entonces lo que está dentro de Simón comienza a tambalear y comienza a vibrar de temor, sabiendo que es mayor lo que está saliendo de los apóstoles y entrando a los samaritanos convertidos que lo que él ha estado impartiendo hasta ese momento. Cuando nosotros estamos hablando de un Simón, estamos hablando de un hombre que se mueve envuelto en Samaria, en una esfera maligna, para poder cumplir su misión. ¿Cómo es posible entonces que nosotros lleguemos a un punto de creer que todo lo que está sucediendo en un lugar no hay forma de atravesarlo, de penetrarlo, de sojuzgarlo y someterlo? La iglesia en este tiempo deberá revisar este modelo, deberá de revisar este diseño y deberá de empuñar las armas espirituales que de pronto nos ha acontecido en algún momento y las hemos dejado allá arrinconadas a una pared, o simplemente hemos estado haciendo eso como bajo un letargo. Los objetivos de estos seres demoníacos que el enemigo unge y llena y reviste de su poder para cautivar a muchos es, mis hermanos, muy variado. A veces será para bloquear, para entorpecer, para trastornar el avance del evangelio, pero también será para impedir que nosotros podamos entrar en campos tan importantes e influyentes como lo es el gobierno. A veces vendrá el enemigo y se establecerá y se instalará en un lugar donde no haya poder que no sea el poder de Dios, para impedir que el desarrollo comercial de una región esté entregada por completo en manos del infierno. Otras veces, mis hermanos, como sucede con el manto de Babilonia, el enemigo viene en forma de ese manto y cubre a los de Judá para que entren en una especie de adormecimiento, en una especie es una especie de narcotizante espiritual, para que usted me lo pueda captar. En otras ocasiones esos espíritus vendrán a un territorio para corromper la adoración legítima y para cambiar así el curso del destino que Dios tiene para la nación de Él, para su pueblo, en este caso para la iglesia, como lo hizo Jezabel en su momento para la nación de Israel. Pueden ser muy variadas las operaciones, o más bien los objetivos. En un momento dado, cuando ya el pueblo ha concluido las 40 años de darle vueltas a un desierto, ellos vienen venciendo, y ya es imposible detener el acceso a la tierra prometida. Entonces la gente de esas regiones, ellos saben de poderes espirituales. No se crea usted que los que están al frente de los gobiernos no creen en poderes espirituales. Todo lo contrario, ellos se mueven bajo poderes espirituales, pero contrarios a los nuestros. De tal manera, mis hermanos, que en ese momento Balac llama a Balaam y firman contrato, y el contrato es: maldíceme a ese pueblo que está subiendo hacia Canaán a tomar ese territorio. ¿Por qué razón? Porque ya había visto el antecedente de Israel, que venía venciendo y avanzando. Entonces él dice: a través de los ejércitos y confrontaciones bélicas no hemos logrado vencer. Vamos a ir entonces a la parte espiritual y vamos a maldecirlos para que entonces no puedan entrar. Obviamente usted sabe que no resultó, pero todo esto es parte de un enorme diagrama que recorre toda la escritura para mostrarnos a nosotros todos los objetivos diversos que el enemigo tiene para detenernos, y a la vez, a la par de eso, ver cómo Dios ha logrado que su pueblo al final llegue donde tiene que llegar. Simón había estado cautivando a Samaria quién sabe por cuánto tiempo, pero cuando llegó el verdadero poder del cielo, la gente pudo notar que el poder que ellos decían, el gran poder de Dios que estaba presente en Simeón, no era ningún gran poder de Dios, y que ahora el verdadero se estaba manifestando.
Pedro, mis hermanos, fue el que fue usado para poner las manos sobre aquellos y el Espíritu Santo pasaba de él a otros. Pedro más adelante tuvo que enfrentarse a Herodes, pero sencillamente tenemos que ver ese territorio y ver otra operación. Pedro frente a Herodes, mis hermanos, eran dos poderes gubernamentales. Uno estaba envasado en Pedro y el otro estaba envasado en Herodes. Herodes representa esferas de gobierno. No se trata en este momento de mandos medios, se trata del regente de la región. Era Herodes. Era un asunto de jurisdicción. Era también una orden categórica la que salió de la boca de Herodes: muerte para Pedro. ¿Por qué razón? Porque había un poder político y había un poder espiritual, y el poder espiritual estaba avanzando sobre una jurisdicción que hasta ese momento parecía tener Herodes, el poder político. El equipo, mis hermanos, de intercesión incesante que se había levantado en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, era tan poderosa, era tan insistente. Hermanos, el equipo de intercesión que era la iglesia, que era ese grupo que aprendió a perseverar en la oración, entró en una oración incesante. Necesito que registre usted eso, porque cuando nosotros vemos normativas que provienen de los gobiernos y decimos: es tan grande el poder del gobierno que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Aquí tenemos un diseño apostólico de guerra espiritual, donde un grupo, yo no sé cuántos serían los que podían haber cabido en la casa de María, pero cuando ellos comenzaron a orar, no se detuvieron hasta tener un resultado del cielo que arrojara a Pedro a tocarle en la puerta del lugar donde ellos estaban en acción, en el campo de batalla. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, tiene que ser para usted eso muy claro, porque lo mismo que hizo Pablo fue lo mismo que nosotros, Pedro, fue lo mismo que vemos nosotros hablar a Pablo. Como les dije al principio, estas son simplemente unas líneas que se van juntando con el propósito de ordenar ideas, pero también en momentos en la unción dejamos entrever el gran poder que a nosotros nos asiste y que no ha mermado ni un ápice, pues es el gran poder de Dios, que es el mismo ayer, ese es hoy y ese será para los días por venir también. Un equipo de intercesión, un equipo formado para la batalla, un equipo que sabe que hace más sobre las rodillas, un equipo que sabe que no tiene poder el enemigo contra la oración del pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Es un equipo que tiene a su cargo el remover todos los poderes gobernantes que mantienen bajo cautiverio pueblos y regiones, sociedades de todo lugar, en el nombre de Jesús. En este tiempo tiene que cobrar ánimo el pueblo de Dios que ora. Tiene que entender que no tenemos por qué esperar por algo nuevo. Lo nuevo, mis hermanos, de Dios es una oración con mayor intensidad hoy, es una oración con mayor revelación hoy, es una oración con mayor santidad hoy, es una oración con mayor actitud resuelta a no dejar que el enemigo permanezca por más tiempo en la posición donde se encuentra establecida. Cuando nosotros vemos a un Pablo, nos damos cuenta, mis hermanos, que él también tiene un llamamiento, y en el llamamiento, cuando él refiere su testimonio ya en Hechos 26, terminando el libro de los Hechos, en Hechos 26 él habla y dice: a mí me enviaron, la voz de Dios me habló y me dijo: quiero que vayas a sacar a la gente que está cautiva del poder de las tinieblas y quiero que les lleves la luz. Eso es evangelismo, pero eso va mucho más que evangelismo, a dominio en todas las esferas, en todos los territorios del reino de Dios. Y si tuviéramos más tiempo para poder hablar acerca de esto, pero la idea, mis hermanos, no es hacer un seminario ni un congreso de guerra espiritual, es solamente presentar
representante a ti que existe un modelo apostólico derivado del tema oración, que es la modalidad guerra espiritual, donde usted y yo asumimos por revelación una actitud de reclamo y una actitud de un guerrero que sabe que Satanás nunca te va a ceder terreno, nunca te va a soltar un alma, nunca, sino que tiene que ser arrebatado el terreno, tiene que ser hecho huir de ese territorio y tienen que ser arrebatadas esas almas en el nombre de Jesús. Yo quiero dejarte con esos pensamientos y quiero también ministrar en este momento sobre tu vida. A ver si te atreves hoy y levantas tus manos. Muchos han adversado la guerra espiritual porque no se habló desde siempre acerca de ello. Pero el Dios de nosotros es el Dios que dice: he aquí, yo hago cosa nueva. De Dios se puede esperar que nos esté soltando progresivamente el flujo de su revelación. Guerra espiritual es un término que es técnico y que es adoptado 30 años atrás para provocar una mayor comprensión de la tarea, las posibilidades y los recursos con los que nosotros contamos para hacer la obra sobre la faz de la tierra. Usted y yo, después de estos 30 años, sabemos que podemos incursionar en un territorio preparándolo durante años antes de que nosotros veamos una cosecha masiva agolpándose en los centros de las ciudades y de los pueblos, como sucedió en Samaria y luego en tantas épocas de nuestra vida contemporánea. Por lo cual, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo yo desato sobre ti esa convicción que solamente la provoca el hacer las cosas y esperar el respaldo de Dios y ver el respaldo de Dios sobre tu vida, el poderlo hacer solamente porque la palabra lo dice, porque hay un posicionamiento sobre todo poder, que es el posicionamiento que tiene Jesucristo, porque hay un poder que solamente tiene autoridad sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y es el nombre que nos dieron autoridad, nos otorgaron autoridad para utilizarlo. Es un poder también de una sangre que a nosotros nos redimió a fin de que nosotros califiquemos en ese territorio de combate, viendo al enemigo no como aquel que estaba en ventaja, sino como el que ahora se encuentra con respecto a nosotros a la luz del Calvario en desventaja con relación a nosotros. En este tiempo reciba esa unción en este momento, respírela en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. La próxima vez que usted pise un territorio, así sea fuera de su casa, usted lo hará con una enviación especial del Espíritu que va a derrochar valor, coraje, seguridad del apoyo del cielo. Usted lo hará cierto de que tiene un acompañamiento de presencias angelicales. Usted lo hará sabiendo que es mayor el que está en usted y que es el que está en usted el poder superior que a través suyo será demostrado en cada ocasión donde usted lo manifieste, sea cuando son atraídos a usted los enfermos, los lunáticos, los afligidos por el diablo, o sea cuando usted entre a territorios, o cuando esté al frente de lugares de gobierno, o cuando usted tenga que orar al frente del rostro de un gobernante que está trayendo opresión sobre un territorio, y usted diga: la jurisdicción que has tomado y que tienes hasta este momento
ahora es ilegal y tú vas a ser removido de ese lugar y vas a profetizarle a ese territorio y a todo lo que lo está manteniendo bajo cautiverio, en tinieblas y en oscuridad, y le vas a decir: los días vienen y se acercan apresuradamente, donde te veremos huir y dejar esos lugares. Habrás visto y estarás viendo cómo se abren boquetes enormes en tu resistencia, y nosotros penetraremos en esos lugares y veremos suceder en esos lugares lo que hasta ahora en nuestros ojos no hemos recibido ese deleite. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esa impartición y camina con ella en el nombre poderoso de Jesucristo. Te amamos, Señor. Quiero tenerte en mi vida, es todo lo que puedo anhelar. Amado de mi alma, deseado de mi alma, amado de mi alma, deseado de mi alma. Yo quiero adorarte y darte mi vida en agradecimiento por lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte y darte mi vida y todo lo que soy a ti, solo a ti, Jesús. Amarte es lo que quiero. Tenerte en mi vida es todo lo que puedo anhelar. Amado de mi alma, deseado de mi alma, amado de mi alma, deseado de mi alma. Yo quiero adorarte y darte mi vida en agradecimiento por lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte y darte mi vida y todo lo que soy a ti, solo a ti, Jesús. Alégrate y gózate. Quiero amar al que me amó primero, darlo todo al que lo dio por mí. Quiero amar al que me amó primero, darlo todo al que lo dio por mí. Quiero amar al que me amó primero, darlo todo al que lo dio por mí. Quiero amar al que me amó primero, darlo todo al que lo dio por mí. Yo quiero adorarte y darte mi vida en agradecimiento por lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte y darte mi vida y todo lo que soy a ti, solo a ti. Yo y darte mi vida en agradecimiento por lo que has hecho en mí.
Bendiciones, amados hermanos que se conectan en este momento a la Cumbre Apostólica Internacional. Diseños y arquitectura apostólica. Qué nombre tan sugestivo, qué nombre tan poderoso el que se le ha dado a esta cumbre. Y yo estoy seguro que usted está siendo impactado en estos días por las verdades que están siendo desatadas, por la palabra que está siendo revelada a su vida, los diseños que Dios le está mostrando. Porque yo estoy convencido de que es un tiempo en donde Dios nos va a revelar cosas poderosas a nuestra vida. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que no sabías. Y eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor nos está mostrando diseño. Y si bien estamos dando palabra de Dios en este tiempo, yo sé que Dios en cada hogar, en cada corazón, Dios está revelando diseños en este tiempo, diseños que fueron determinados por el gran arquitecto del mundo, por el gran constructor de la obra suya en este tiempo. Y definitivamente, si algo nos está quedando claro en este tiempo, nos está quedando evidente en esta cumbre, es que Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósitos. Definitivamente Dios no es un Dios improvisador, no es un Dios que improvisa, que va haciendo las cosas ahí, depende de la circunstancia. No, Dios es un Dios de planes. Y aunque si bien es cierto en nuestra vida Dios trae de repente cosas que no esperamos, cosas que a veces sentimos que son del momento por causa de que es como que Dios interviene en medio de las circunstancias, eso para nada nos habla de un Dios improvisador. Más bien nos habla de un Dios que pone en su agenda tiempos kairos para cada hombre, para cada mujer, y los trae a realidad. Son manifestados en las naciones, son manifestados en los pueblos, son manifestados en las ciudades, en los ministerios. Y definitivamente nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos. La palabra planes nos habla también de planos. Planes tiene que ver con planear a futuro, tiene que ver con lo que uno desarrolla antes de edificar una obra. Y definitivamente Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios que planea sus estrategias. Él planea y hace planes para sus hijos, para cada uno de nosotros, aún para las naciones y aún para el mundo entero. Él tiene un plan y lo está desarrollando en este tiempo, en tu vida, en mi vida, en cada nación. A pesar de la pandemia, mi hermano, a pesar de esta circunstancia tal vez que nos tiene concentrados a veces en eso, déjame decirte que eso no cambia ni invalida los planes de Dios. Al contrario, Dios aprovecha estas cosas para acelerar sus planes. Dios aprovecha estas cosas para llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos. No solo a nosotros, sino las naciones también están siendo llevadas por el camino que Dios ha determinado para ellas. Definitivamente podemos entender que Dios es un Dios de planes. Al mismo tiempo, Dios nos es revelado como un constructor, como un edificador y como un arquitecto de esos propósitos. Él es quien diseña cada uno de esos planes. No eres tú ni soy yo, mi hermano. A pesar de que a veces nosotros queramos llevar la rienda de nuestra vida y a veces queramos insistir en cosas que el Señor no nos ha dicho, el Señor es quien tiene control y Él es quien diseña los planes. Y si tú y yo nos sometemos a esos planes, veremos la obra de Dios siendo edificada, veremos la bendición de Dios sobre nuestros ministerios, sobre nuestras familias. Definitivamente Él es el constructor y el arquitecto por excelencia. Él es el edificador por excelencia. Es más, Jesús es la roca, la piedra angular sobre la cual se fundamenta todo lo que hacemos, sobre la cual se fundamenta cada uno de nuestros pasos. Y definitivamente el Señor ha trazado esos planes a través de la Escritura. Él ha determinado que en la Escritura, y Él ha trazado esos planes para ti, para mí y para el ser humano. Definitivamente a través de la Biblia nos muestra sus diseños, nos muestra sus propósitos. Y en medio de las estructuras que Dios desarrolló a través de la palabra, hay ciertas estructuras que fueron diseñadas por Dios, construidas por el hombre, pero diseñadas por Dios. Dios nos muestra su plan perfecto, su propósito perfecto para con la humanidad. Y qué interesante cuando tú miras a Dios de esa manera. El libro de Zacarías, por ejemplo, nos habla de Jesús en la visión que Zacarías tiene con el sumo sacerdote Josué.
le habla y la figura que él representa ahí de Jesús es el renuevo, y también representa a Jesús como la piedra. Nos habla de dos facetas de nuestro Dios: la faceta que tiene que ver con la siembra, que tiene que ver con todo lo que reverdece, que tiene que ver con todo lo que es cosechado, con todo lo que da fruto, y también la piedra, que es el lugar donde fundamentamos las cosas que construimos. Y definitivamente yo meditaba y entendía que Dios nos muestra esas facetas en esa visión de Jesús, como ese fundamento que Dios tiene: lo apostólico, lo profético, lo apostólico en la piedra, lo administrativo, lo que tiene que ver con construcción, con edificar, y lo profético, lo que tiene que ver con reproducir, lo que tiene que ver con la semilla, lo que tiene que ver con reverdecer. Y definitivamente ahí podemos ver un fundamento que Dios pone en nuestra vida, en la iglesia, acerca de lo apostólico, acerca de lo profético, que le dan ese fundamento a todo lo que hacemos en la casa de Dios. Todas las iglesias que creemos en el mover apostólico, que nos movemos en el mover apostólico, entendemos que el fundamento que Dios ha puesto es lo apostólico y lo profético. Ese es el fundamento que Dios pone para que la casa sea edificada. Y definitivamente hay estructuras en la palabra que nos muestran el plan de Dios para con los hombres, el plan de Dios para con la humanidad. No solo el plan de salvación, sino cómo será esa salvación. Y no solo cómo será esa salvación, sino para qué es que Dios nos salva. Y no solo para qué es que Dios nos salva, sino qué es lo que Él quiere restaurar y qué es lo que Él quiere traer en este tiempo. Y además, la gloria que vendrá a la iglesia, la gloria que Dios quiere traer a su pueblo. Ese es el plan que Dios ha determinado para la tierra, y Dios lo muestra a través de esas estructuras que el hombre construyó, pero que fueron diseñadas por Dios. Al sernos revelados los secretos sobre las habitaciones de Dios en la escritura, los tabernáculos, el templo, nosotros descubrimos que hay 5 estructuras, que esas grandes estructuras que Dios ha dado a su pueblo en diversas generaciones a través del tiempo, y que son usadas para revelarnos su plan, su propósito eterno con los seres humanos. Estas 5 estructuras son: la número 1, el arca de Noé. Dios le dijo a Noé cómo debía construirla, cuál era su plan, y Noé la edificó, y con eso él preservó una generación en el mundo. El segundo es el tabernáculo de Moisés. Dios le dio a Moisés cantidad de diseños, cantidad de materiales que él tenía que usar para desarrollar ese tabernáculo, para que se convirtiera en el lugar donde la presencia de Dios reposaba. Pero luego Dios también hizo que David construyera un tabernáculo, que nos habla de el verdadero propósito, para qué Dios nos llama, para qué Dios trae salvación. Y también nos habla de la actividad ministerial o la vida de Dios, la relación con Dios, no como un conjunto de rituales, sino como una vida de pasión, una vida de enamoramiento del Padre Celestial. Y luego de eso vemos que es desarrollado el templo de Salomón. Dios le da a David los planos del templo, y deja que sea Salomón quien construya el templo. Pero ese templo era glorioso, y Dios lo levantó para enseñarnos lo que se había perdido, pero que sería restaurado, lo que sería edificado, la gloria que tendría. Y la otra estructura es una estructura que no hemos visto todavía, y que fue desarrollada ya no por mano de hombre, sino que será desarrollada por mano divina, y no tendrá intervención humana, sino que la mano de Dios levantará a la nueva Jerusalén. Gloria al Señor por esos propósitos y por esas verdades que Dios nos habla. Definitivamente el arca de Noé fue lo que nos mostró cuál era el plan de Dios. Dios utilizó esta arca, a pesar de que lo veamos como una historia en aquel tiempo, algo que sucedió, que es parte de nuestra historia, sí, pero también era un símbolo, también era una sombra de lo que vendría, una sombra de cuál era el plan de Dios para con los hombres. El Señor le estaba diciendo a la humanidad: el pecado se multiplica, el pecado abunda.
Y yo, mi plan es salvarles, mi plan es redimirles, mi plan es que ustedes logren salvación, que sean apartados y escogidos para que sea multiplicada y preservada un remanente para las generaciones en salvación. Gloria al Señor por eso. Los números que destacan son el número 1 y el número 3, que nos habla de un solo Dios, una sola puerta. Recuerde que los animales, Noé, solo tenían una sola puerta, pero eran 3 los pisos que tenía ese edificio, por lo cual eso nos habla de un solo plan, pero nos habla también de una sola puerta. La puerta se llama Jesús, gloria al Señor por eso. Y al mismo tiempo nos habla de 3 pisos. Eso nos habla de 3 personas en un mismo ser, 3 personas, la Trinidad. Esa es el diseño de Dios. Dios le estaba mostrando a sus hijos, le estaba mostrando en aquel tiempo a Noé, y con Noé estaba dando una sombra del plan que él tiene para con los hombres. Su plan es salvación. El plan salvador de Dios mostrado a través de 3 personas. El arca tuvo un fundamento, el símbolo del Padre en este tiempo. El arca tuvo una única puerta, hablando del Dios Hijo. Y el arca tuvo solo una ventana y una paloma, lo cual nos habla del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Dios estaba con Noé, su familia y con los animales en aquella arca. Es muy significativo que esta arca fue un anuncio profético del arca del pacto que estaría con Israel. Gloria a Dios por eso. Dios no tiene casualidades en su palabra, sino que Dios muestra sus propósitos para con las generaciones. Esta verdad revelada del arca se conservaría en cada santuario. Cada uno tuvo solo un arca del pacto, hablando de un solo Dios, una sola puerta. Gloria a Dios por esa verdad. Pero Dios, después de eso, viene Noé. Luego Dios escoge a Abraham para elaborar su plan para restaurar y para redimir a las naciones. Pero de Abraham sale un hombre llamado Moisés, que es quien lleva afuera al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero Dios, en medio del desierto, le dice que le da los diseños para elaborar un tabernáculo, un lugar donde la presencia de Dios pudiera reposar. Pero ese tabernáculo era bien particular, porque nos hablaba de un sumo sacerdote, nos hablaba de un cordero que tendría expiación por nuestros pecados. Ya Dios no solamente nos decía que tenía un plan de salvación, sino nos señalaba cuál era ese plan de salvación. ¿Cuál era ese plan de salvación? Que por medio del Cordero de Dios, que fue inmolado por nosotros, recibiéramos salvación. Y ese era el mensaje de Dios a través de este tabernáculo. Definitivamente Dios quería revelar la obra redentora de Jesucristo y cómo Él tenía un plan que a través del Cordero, un Cordero sin mancha, un Cordero perfecto, la salvación vendría al pueblo de la tierra. Y no solamente un Cordero sin mancha, sino que su sangre, la sangre que sería derramada por ese Cordero, nos daría salvación. Dios le estaba revelando al pueblo de Israel la verdad de que vendría un Mesías, pero ese Mesías todavía no vendría como un guerrero, sino que vendría como un cordero que es llevado al matadero para que su sangre fuera expiación por nuestros pecados. Todo esto apuntó a un cordero, a un salvador. El énfasis del número simbólico, Dios habló siempre por símbolos, recayó en el número 1. El tabernáculo y su ritual tuvo una puerta, un altar de sacrificio, un candelero, una mesa de los panes de la proposición, un altar de incienso, un velo, un arca y un lugar santísimo. El santuario de Moisés nos habló de un sumo sacerdote, nos habló de un sacrificio, nos habló de un cordero, nos habló de un mediador y nos habló de sangre. Gloria al Señor. Todo apuntó a Jesucristo, el plan de Dios. Jesucristo era el plan de Dios para las naciones, para redimir a las naciones de la tierra. Gloria al Señor por esa verdad. Pero luego Dios hace que David levante el tabernáculo donde pondría el arca del pacto.
Y ese tabernáculo tenía particularidades. Y a mí lo que más me sorprende de este tabernáculo es que es lo que Dios, el único de esas estructuras que Dios dice: yo voy a restaurar. Porque dice: yo restauraré el tabernáculo de David. ¿Y qué había en ese tabernáculo que era tan poderoso, que era tan importante para Dios que fuera restaurado? Yo creo que una de las verdades más grandes de este tabernáculo era que la relación con Dios ya no era, ya Dios no requería solamente esos sacrificios o esos rituales, sino que era, era representado por una relación de pasión, de búsqueda profunda de la presencia de Dios. Ya no más rituales vacíos, sino búsqueda sincera de un corazón sincero delante de Dios, que se humilla, que se derrama delante de Él. No un corazón perfecto, no una persona perfecta. Usted bien lo sabe, yo lo sabemos que David no era un hombre perfecto, pero sí un corazón humillado y rendido delante del Señor. Un lugar donde se le hacía fiesta al Señor, danzas, adoración 24 horas. Un lugar donde la pasión era la verdad que se veía en ese lugar. David dijo: que sea yo más vil para que Dios sea exaltado. Y ese era el propósito de este tabernáculo: la exaltación, la glorificación del Señor, que el Señor fuera adorado. Esa fue una de las principales cosas que sucedía en ese lugar. Y David instauró adoradores 24 horas al día, 7 días de la semana. Eso significaba adoración continua, adoración constante al Señor. Eso nos habla del plan de salvación, que no solamente era salvarnos, redimirnos, sí, pero Dios nos redime, pero ¿para qué es esa redención? ¿Cuál es el propósito de esa redención? Y Dios nos lo muestra a través del tabernáculo de David. Mi propósito es salvarte, mi propósito es redimir a la iglesia, sí, pero ese no es el fin. Ese no es el último paso, ese no es el objetivo final. No, Dios te salva para que tengas una relación más cercana con Él. Dios te salva para una intimidad mayor con Él. Dios te salva para que le adores. Dios te salva para que tengas comunión profunda con Él. Y ese fue el mensaje de este tabernáculo. David fue un hombre apasionado por la presencia de Dios y no descansó hasta que la presencia de Dios vino a Jerusalén, representada en el arca del pacto. Y Dios le mostró que no era su fuerza, no era su habilidad la que iba a lograr los retos, las conquistas, sino que era su presencia. Su adorada presencia era lo que Dios estaba dándoles para que ellos fueran fructíferos, para que vieran la gloria de Dios en sus días. Y definitivamente David lo entendió. David decía: mejor es un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ella. David era un hombre apasionado por Dios, y eso se reflejó en el tabernáculo de Dios en ese tiempo. El tabernáculo de David, un lugar de adoración. Entonces Dios nos enseña a través del arca de Noé: tengo un plan de salvación con ustedes. Pero a través del tabernáculo de Moisés, Dios nos dirige al plan y nos dice: sí, tengo un plan, pero el plan es Jesucristo. El plan es una sangre, el plan es un cordero, el plan es un sumo sacerdote, el plan es Jesucristo, que siendo hombre se hizo cordero para ser inmolado, para que su sangre nos diera perdón. Y luego de eso Dios nos dice a través del tabernáculo de David: yo los salvo, les voy a enviar un cordero para que muera por ustedes, pero también les voy a revelar el plan del porqué de mi salvación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere salvarte? ¿Para qué Dios quiere redimirte? Y por eso Dios nos envía este tabernáculo para decirnos: el plan es adoración, el plan es comunión, el plan no son ritos, el plan no son cosas religiosas, no, el plan es una vida apasionada por la presencia de Dios. Y así debe ser la iglesia en este tiempo, mi hermano. Dios nos enseña a través de esto cuál es el plan de Dios para la iglesia. No un lugar de ritos, no un lugar religioso, sino un lugar con una experiencia viva de comunión con Dios, un lugar de experiencia viva con la presencia de Dios, un lugar donde los rituales
ya no son parte más de lo que Dios quiere, sino un lugar donde Dios nos enseña que su anhelo es nuestro corazón, su anhelo es nuestra vida derramada delante de Él para humillarnos y bendecir su nombre. Gloria al Señor por eso, mi hermano. Y Dios nos enseña ese plan para con nosotros, no solamente para la humanidad, sino también para la iglesia, para cada ministerio. El propósito de Dios con cada ministerio sí es que lleve salvación a las naciones, que traiga salvación en medio de su pueblo. Y lo hemos hablado en este tiempo como nunca antes. Este es un tiempo de evangelismo, de salvación, pero también la iglesia debe ser ese lugar donde la presencia de Dios esté, donde la gloria de Dios se manifieste y su presencia sea palpable y su presencia nos inunde como nunca. Pero Dios también, después de enseñarnos para qué nos salva, nos enseña el templo de Salomón, un lugar suntuoso, un lugar sorprendente, un lugar que Dios le revela a David cuáles son sus diseños para que luego Salomón lo levante. Es la estructura más grande y significativa del Antiguo Testamento. Es la personificación en una estructura de todo aquello que se tenía y había desaparecido. En el templo vemos la sombra de los cielos. El énfasis en esta obra es el número 5, el número 10 y el 12. Aunque siempre el número 1 siempre tendrá su relevancia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Estos números hablaron de la multiplicación del ministerio de Cristo en su casa, con un profundo testimonio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El 5 hablaba de los 5 ministerios que han sido restaurados en este tiempo y que deben ser multiplicados en la iglesia. Salomón tuvo en el templo 10 candeleros, 5 de cada lado, 10 lavacros o fuentes, 5 de cada lado, y 10 mesas para el pan, 5 de cada lado también. Sus medidas se centraron en el 12, tipo del gobierno apostólico, y en el 24, tipo del gobierno divino, de la glorificación. Nos estaba hablando del plan también de Dios, que era salvarnos, pero que en algún momento seríamos glorificados. Dios restauraría la gloria primera para darnos la gloria postrera, y que seríamos llevados a la gloria máxima en algún momento. Entonces, estas 4 estructuras del Antiguo Testamento nos muestran el plan de Dios. Y gloria al Señor por ese plan. Dios es un Dios de planes y diseños. Y Dios después, en el Nuevo Testamento, nos muestra la última gran edificación a la cual usted y yo seremos partícipes, la gran Jerusalén, la ciudad de Dios. Estas 4 estructuras que ya usted vio, todas fueron diseñadas por el Espíritu Santo. Dios fue quien tomó la iniciativa para desarrollarlas, todas diseñadas por Él, y Él comprometió su nombre, y su gente fue la que edificó estos edificios, fue quien edificó estas estructuras. Fue el hombre en aquel tiempo que lo hizo. Sí, diseños divinos, pero fueron hechas por el hombre. Pero esto no se aplica a la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto y Él es el constructor, sin ninguna ayuda del hombre. La Biblia nos habla de esta ciudad en Hebreos y en Apocalipsis. Cuando venimos a los detalles de esta ciudad, nos encontramos que esta es la personificación o incorporación de todas las demás estructuras, con sus simbolismos y verdades. Gloria al Señor por eso. La ciudad de Jerusalén es la ciudad de la salvación, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios y el Cordero son el templo allí. Allí Dios está morando con su pueblo. Gloria a Dios para siempre. La iglesia se desposará con su novio. Dios morará en su ciudad real. Gloria a Dios, la nueva Jerusalén, con sus redimidos por siempre en eterna alabanza y adoración. Allá no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que ahí viviremos en alabanza y en constante comunión, sin ninguna separación de nuestro Dios. La iglesia se envolverá en su ministerio eterno, la adoración, y junto a los ángeles exaltaremos diciendo: santo, 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 digno es de recibir toda gloria y todo honor. El propósito eterno de la iglesia, la adoración, la comunión. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Entonces son estructuras a través de la palabra que nos enseñan cómo Dios es un arquitecto y al mismo tiempo es un constructor.
pero Él es quien diseña la obra. Él es el diseñador de los planes. Él tiene planes para tu vida, para tu ministerio, para tu casa. Pero Él nos dejó en la palabra estructuras para señalarnos cuál era su plan. El arca de Noé nos señala la salvación. Su plan, una puerta, los 3 pisos, las 3 personas de la Trinidad en un solo lugar, un solo Dios, pero 3 personas. Nos habla también del tabernáculo de Moisés, que nos señala a un cordero, nos señala una sangre, nos señala un sumo sacerdote. ¿Cómo se daría ese plan de salvación? ¿A través de quién? Pero luego Dios nos habla de cómo a través del tabernáculo de David, su intención era salvar al hombre para entrar en comunión con Él, para vivir una vida apasionada y llena de su presencia en esta tierra. Pero también Dios nos enseña que la gloria postrera será mucho mayor que la primera, y que el templo de Salomón nos muestra la gloria que Él quería revelar a sus hijos. Y Dios a través de este templo nos enseña cómo no solamente quería salvar a su pueblo, quería que le adorara en la tierra, sino que en algún momento ese pueblo suyo sería glorificado y sería levantado y llevado a niveles de gloria impresionantes. Pero también la ciudad de Dios de Jerusalén, la nueva Jerusalén, nos enseña ese plan de Dios. Todas las estructuras en un mismo lugar, el plan, el cordero, el rey morando en medio de su pueblo y redimiendo a su pueblo para darles una vida eterna de comunión con Él. Gloria al Señor por estas verdades, hermano y hermana. Gloria a Dios porque Dios es un Dios de planes. Y déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Dios ha determinado dar diseños para tu casa, para tu familia, diseños específicos que Él quiere desarrollar en cada familia, en cada ministerio. Y vamos a orar para que Dios traiga esa revelación a tu vida de cómo Él quiere abrir puertas. Él quiere traer nuevas puertas de oportunidad para que tú puedas caminar en medio de esos diseños y en medio de esos planes. Padre, Señor, a través de la palabra tú nos muestras tu plan. Tu plan es salvarnos, pero tu plan es salvarnos a través del cordero inmolado que dio su vida por nosotros. Pero tu plan era salvarnos a través del cordero, pero para vivir una vida no religiosa, sino una vida apasionada, una vida de amor. Y también nos muestra tu gracia. También, Señor, el templo de Salomón nos muestra un vislumbre de la gloria que tú quieres derramar en medio de tu pueblo. Y esperamos ansiosamente, Señor, a esa nueva Jerusalén que, Señor, quitará todo, Señor, lo que nos impide verte cara a cara, Señor. Y seremos glorificados y estaremos para siempre contigo. Padre, yo te pido por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, Señor, que está viendo esta transmisión, que está viendo, Señor, esta predicación. Y yo te pido, Señor, que tú hables a su corazón y que tú reveles a sus corazones cada diseño, cada plan, cada estrategia que tú, Señor, tienes en este tiempo para sus vidas. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos, Señor, y declaro, Señor, que sus vidas son llenas de tu Espíritu Santo, Señor. Se levantan en este tiempo para caminar en base a esos diseños y en base, Señor, a eso que tú has determinado para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mi hermano, por este tiempo. Siga conectado porque seguimos teniendo esta cumbre y sabemos que va a ser de un impacto sorprendente sobre su vida y su familia y su ministerio. Les bendecimos, mi hermano. Descansará mi ser en ti al saber que eres Dios. Eres mi verdad, en tu palabra siempre me guiaré. Puedo esperar. Tú eres fiel. Puedo confiar
en tu poder. Todo en mi vida seguro está en tus brazos, Señor. Tú cuidas de mí sin descansar. Aunque se levanten los vientos, en ti permaneceré. Mi torre fuerte, mi refugio eres tú. Descansará mi ser en ti al saber que eres Dios. Eres mi verdad en tu palabra, siempre me guiaré. Puedo esperar en Él, tú eres fiel. Puedo confiar en tu poder. Todo en mi vida seguro está en tus brazos, Señor. Tú cuidas de mí sin descansar. Aunque se levanten los vientos, en ti permaneceré. Mi torre fuerte, mi refugio eres tú. Todo en mi vida seguro está en tus brazos, Señor. Tú cuidas de mí sin descansar. Aunque se levanten los vientos, en ti permaneceré. Mi torre fuerte, mi refugio. Mi torre fuerte, mi refugio eres tú. Privilegiado una vez más de poder compartir esta mesa apostólica para conversar acerca de un tema que ya tuvimos una primera parte, acerca de diseños y arquitectura apostólica y profética. Me acompañan el apóstol Ronnie, también el apóstol Eric Alpizar, que ya en un momento pues les van a saludar. Bueno, un saludo para todos los queridos ministros y líderes de las naciones que nos ven, la gran familia de Ramco en las naciones y muchos amigos nuestros también. Les saludamos y les bendecimos y esperamos que pues este trabajito aquí que vamos a hacer hoy tan tremendo, un trabajo profundo que parece sencillo, pero es una mesa redonda, nosotros lo llamamos mesa apostólica, para poner conceptos que le van a ayudar y le van a adelantar a usted, como digo yo, 20 años en su ministerio. Bendiciones, amados, un saludo a toda la gran familia en las naciones, muy bendecidos en esta hora por la oportunidad de poder participar de esta mesa apostólica que creemos que será de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Amén. Me gustaría hacer una introducción sobre un instrumento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como el shofar. El shofar tiene la particularidad de ser, no sé si a nivel de todos los instrumentos musicales, el único que para ser
utilizado, no se requiere la intervención de la mano humana, o sea que el cuerno del animal ya viene, digamos, hecho de tal forma que se puede utilizar para sonar y obviamente emitir un sonido particular, profético, de guerra. Esto me hace pensar en cuán importante es para Dios la pureza de sus diseños. En este caso particular, él una y otra vez lo menciona el shofar como un instrumento que es avalado, ¿no?, bíblicamente, proféticamente, que él como Dios eterno le gusta que su pueblo emplee. Y por lo tanto yo interpreto que a él le gusta esa pureza en los diseños. ¿Cómo podemos garantizarnos que lo que estamos desarrollando, lo que estamos construyendo, realmente tenga esa pureza misma de los diseños de Dios? Apóstol Ronnie. Bueno, una de las cosas que es un principio en la rama de la teología, que se conoce como hermenéutica, son principios para interpretación de la escritura sanamente hablando. Hay una de las frases en este campo de la hermenéutica que son muy válidas y dice que el primer concepto que aparece en la Biblia siempre hay que conservarlo a lo largo de la escritura, es decir, hay una verdad revelada en la primera declaración. Esto, por ejemplo, se aplica como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, es cuando realmente viene uno de los primeros conceptos de adoración, en donde Abraham dice: el muchacho y yo iremos, subiremos y adoraremos. Y realmente Abraham lo que tenía en mente era sacrificar, era entregar a su hijo. Entonces el verdadero concepto de adoración emana de ahí. La fuerza es entrega, es sacrificio, es postración. En el campo de los instrumentos como el salterio, como el pandero, y sobre todo como en el caso que hablabas de un instrumento en el cual no hay intervención humana, tenemos que ver todo lo que a lo largo de la historia, el shofar, las mismas trompetas, que pueden ser diferentes porque pueden ser construidas con metal, pero en el caso del shofar y los instrumentos hay que buscar en la escritura el poder operativo. Y yo hablaba hace unos años, ¿verdad?, acerca de esa situación que le toca a veces a uno ir a eventos donde invitan a una serie de personajes, y son personajes que a la hora en que usted está enseñando, usted descubre que ¿para qué fueron? ¿Para qué vinieron? Pareciera que vinieron como para tener la oportunidad de decir cosas en contra de la que usted dice, porque me encontré un elemento que se la pasó casi toda la reunión hablando en contra del shofar. Y el pobre pastor que estaba ahí no sabía qué hacer porque a él le gustaba tocar el shofar. Y yo lo escuché y no iba a perder mi tiempo en refutar, sino que yo vine y hablé acerca de la restauración del tabernáculo de David, los instrumentos. Y le dije: y usted, hermano pastor, tráigase ese shofar y suénelo con toda libertad. Y el hombre feliz y el otro apachurrado. Y no lo hice por estar en contra o a favor, sino porque el shofar es un instrumento que emite unos sonidos que Dios conoce, que Dios sabe y que son distinguibles en el ámbito espiritual, en la atmósfera. Pablo, no sé cómo decirlo, pero los demonios saben que quien usa un shofar es más que uno que toca. Puede usted tocarlo bien o tal vez no muy bien, pero si usted lo toma y usted lo toca, usted está diciendo a quien escucha: usted está oyendo un sonido que solo puede ser emitido por alguien que tiene fe en el Todopoderoso, en alguien que sabe que en cualquier guerra, si se invoca el nombre del Señor, Él aparecerá a su favor. Y entonces el diablo sabe lo peligroso que puede ser un shofar, aún mal tocado. ¿Por qué? Porque está siendo emitido por un corazón que tiene la sensibilidad y también la determinación de atraer a Dios. Y Dios se mete en la guerra. Es un instrumento que puede aplacar una tormenta, que puede hacer huir demonios que a veces en ese tipo de tempestades no se ven. Usted nada más ve las gotitas, la oscuridad, la lluvia, los rayos, pero dentro de eso, bíblicamente yo le podría mostrar cómo las tormentas fueron reprendidas, cómo el Señor las alejó, etcétera. Y a veces ese tipo de espíritus territoriales o potestades de alto calibre solo pueden ser alejadas por medio de la fe. Y entonces es ahí donde tenemos que entender que, hablando de diseños bíblicos, el shofar entra
dentro de los diseños de Dios, está dentro de los diseños de Dios. O cuando nos vamos, por ejemplo, a aquellas, María, la hermana de Moisés, que vinieron en la batalla y en la victoria danzando con toda su fuerza con panderos. El pandero tiene una dimensión también espiritual, como no lo tienen otros instrumentos que usted cuando los oye, unos ciertos tamborcitos por ahí, medios africanoides, usted los oye y usted sabe que están invocando espíritus del mal. O sea, todo esto hay que saberlo y hay que estudiar en la palabra y meterse, pero tiene que ver con diseños también de lo que a David Dios le reveló, porque recuérdense que David era un vidente, no solo un rey, y dice que él también gastó tiempo y dinero haciendo los instrumentos que iban a ser tocados en el santuario y por siglos por Israel, porque era un vidente, o sea, lo hizo por revelación de Dios. Y a veces esos detalles tienen un algo que si no eres profético, Pablo, aquí el problema es cuando la gente se cierra a lo profético. En el libro que vuelvo ahora, como es una mesa redonda diferente y no lo hemos anunciado, el libro Arquitectura y Diseños Proféticos y Apostólicos, se lo estamos regalando a usted, se lo estamos regalando. Esto vale oro, te adelanta 20 años, pero tienes que tomar el WhatsApp, el número de WhatsApp que aparece en tu pantalla o en tu teléfono, o bien agarrar el lápiz y escribir lo que voy a decir y solicitarlo, no por correo, no por llamada telefónica, un mensaje de texto diciendo que quieres el libro que el profeta Ronnie Chávez está ofreciendo. Es el +506 8438 1532, es el WhatsApp de mi oficina, +506 8438 1532. Y aquí hay un capítulo que yo escribo, para no tomar aquí el monopolio de la conversación, que yo lo escribí en función de una enseñanza que yo le pedí a la profeta Alexandra Quesada que diera en medio de una actividad nuestra en alguno de los países donde ella habla acerca del hábitat profético. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios se salen de ese hábitat profético y se mueren literalmente? Ella lo presentaba como sacar el pez del agua. El pez que está acostumbrado a moverse vertiginosamente a una velocidad, una cosa, reproducirse y moverse, usted lo saca del agua, son minutos y el pez se muere. Así cuando nosotros sacamos al liderazgo, tratamos de sacar a la iglesia, tratamos de cerrarle a la iglesia las vías de lo profético, la hacemos morir. Entonces todo eso depende de cuán profético tú seas o cuán cerrado a lo profético seas, y todos estos elementos valen en una batalla como la que libramos diaria y constantemente contra Satanás. Amén, muy interesante. Apóstol Eric, partiendo de una premisa que usan mucho los abogados, ellos hablan del espíritu de la ley. Cada vez que algo se establece legalmente, hubo una intención detrás de ese establecimiento. Y en mucho de lo que nosotros hoy estamos construyendo, hemos perdido ese espíritu de la ley, o sea, hemos dejado de percibir por qué fue que realmente la iglesia fue creada, por qué fuimos llevados a adorar, y hoy lo estamos viviendo en una máxima manifestación cuando vemos la facilidad con la que hemos abandonado nuestra vida de iglesia. Y lo digo desde mi opinión, no sé cuál será la suya, pero estamos viendo a las iglesias relegadas prácticamente en la última lista de prioridades para reabrir en medio de la pandemia. Entonces, ¿cómo volver a recordarle a la gente el espíritu de la ley? ¿Por qué fuimos constituidos como iglesia? ¿Por qué fuimos constituidos como hijos suyos? ¿Por qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué nos convirtió no solamente en un espacio donde un sacerdote podía entrar, sino que ahora todos juntos en comunión podemos habitar en su presencia? ¿Cómo y cuán importante es recordar esos principios, esa pureza? Nuevamente vuelvo a repetir, en medio de lo que estamos viviendo, días donde lo hemos olvidado. Yo creo que eso es lo que yo como ministro joven estoy viendo en muchos ministros maduros. Se han olvidado esas verdades, se han olvidado esas columnas sobre las cuales fuimos edificados, donde yo, por ejemplo, desde niño, y aquí sigo aportando para ayudarle al apóstol Eric, que yo sé que ya me quiere contestar, pero yo desde niño fui criado viniendo a la iglesia. Y no había domingo que yo no viniera a la iglesia, me gustara, no me gustara, me pareciera, no me pareciera, me quisiera quedar viendo el fútbol o una caricatura, era parte de mi vida. Hoy yo no le puedo repetir lo mismo a mis hijos y no sé cuánto más van a querer que esto siga vigente. Entonces, haciendo esta observación, yo sé que tal vez lo meto en un zapato incómodo, pero me gustaría escuchar su opinión.
sobre ese espíritu de la ley. Cuán importante recordar por qué fuimos constituidos de la manera que fuimos constituidos. Gracias, profeta Pablo. En el libro de Job hay una frase de la que eché mano hace algún tiempo. Y Job dice estas palabras, profeta Pablo. Job pregunta y Job dice: ¿por qué camino se reparte la luz? Dice Job. Yo creo que hay un camino por donde se reparte la luz. La luz de la revelación se reparte, o la luz viene por un camino, y es el camino de la adoración. Se ha dicho que el camino que lleva a la revelación está pavimentado de adoración. Una iglesia que adora es una iglesia que va a recibir la luz de Dios, una iglesia que tiene alabanza, que tiene adoración, que mantiene la comunión. Es una iglesia que va a estar recibiendo la luz del Dios Todopoderoso. Dice el Evangelio de Lucas, dice que la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré apóstoles y les enviaré profetas. Dentro de esa sapiencia divina, dentro de la sabiduría de Dios, Dios está declarando, y Él dice que Él, dentro de ese diseño, Él dice: les voy a enviar apóstoles y les voy a enviar profetas. O sea, Dios constituye una iglesia. Dentro de esa iglesia Él constituye apóstoles, profetas. Dios hace brotar una iglesia sobrenatural, como mencionaba el apóstol Ronnie ahora. Dios hace brotar una iglesia que tiene una identidad, una iglesia que tiene un ADN, y una iglesia a la que Dios le revela una forma de subsistencia divina, por decirlo así, profeta Pablo, una forma de poder estar conectada con el Dios eterno y poder estar recibiendo su plan, su propósito. Y de ahí la importancia, y de ahí la necesidad de la adoración y la alabanza en la casa del Dios eterno, pero también la importancia y la necesidad de la adoración en nuestra vida personal. Yo creo que la iglesia fue diseñada, sí, para adorar al Rey de Gloria. Indubitablemente es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro ADN, pero es por medio de ello, profeta Pablo, que la iglesia obtiene la revelación del Dios Todopoderoso, y es esa revelación la que lo dimensiona, es la revelación la que la posiciona y la lleva a ejercer su autoridad, su legado y su herencia. Y yo creo que debemos hoy en día de recuperar esos principios, retomar esos principios en medio de todo lo que estamos viviendo, profeta Pablo, porque al final, cuando uno acerca el lente y puede examinar muy de cerca lo que estamos viviendo, el confinamiento o el estar recluidos, uno se da cuenta que lo único que el enemigo ha querido hacer es traer un espíritu de estupor y un espíritu de adormecimiento sobre la iglesia del Señor Jesucristo, e irse conformando al final a un sistema, a una forma y una manera que aún va socavando, como tú mencionas, como bien mencionas, principios y valores y fundamentos. Y de ahí la importancia y la necesidad de estar conectados con Dios en alabanza y en adoración, produciendo atmósferas de vida que puedan sustentarnos en este tiempo. Amén. Y Pablo, perdona que me meta en el tema antes que sueltes otra pregunta, pero a mí me gustaría ser muy profeta. Yo creo que los gobiernos hoy, perdonen que ya me pase la línea, yo creo que los gobiernos actuales están actuando espiritualmente estúpidamente. Están haciendo lo que no deberían hacer, porque ellos están dejando a Dios de lado. Y si como gobernante, y los que me escuchen, gobernadores, alcaldes, lo que sean, presidentes, quieren que sus naciones sean bendecidas, tienen que entender que bienaventurada es la nación, bienaventurado el gobernante cuyo Dios es el Dios de Israel. Uno de los grandes problemas que emanan de la Biblia para el hombre es que el ámbito de la política o el ámbito del poder es una avenida en la que se mete mucha gente ególatra, mucha gente que cree que es autosuficiente, que cree que ellos pueden, y por lo general son permeados en su cerebro y en su mente por conceptos ateos, conceptos antidios, conceptos anticristo, conceptos antirrealidad espiritual,
y al final, si tomamos 1000 gobernantes o 100 o 10,000, el más alto porcentaje de ellos o no creen Dios, o no le interesa a Dios, o no le parece importante, o piensa que la religión es solo una vía para manipular a la gente. Y yo creo que todo esto que está sucediendo es muy diabólico, pero a la vez con la, ¿cómo decirle yo?, con la confabulación de mucha gente que puede moverlo así, que puede decretar, que puede establecer leyes. Porque si nosotros somos verdaderamente bíblicos, todo lo que puede ocurrir en un lugar donde se concentra gente que cree en Dios, y lo hemos visto, son milagros, es la manifestación del poder de Dios. Yo puedo orar hincado en mi templo, en mi cuarto secreto, y Dios puede operar a la distancia. Eso se le está quitando a la gente, se le está cerrando la oportunidad. Entonces yo pienso, y es mi opinión, que esta pandemia, si hablamos de esto que estamos viviendo, debería acabar en el momento en que los gobernantes ya dejen de creer que ellos tienen solución. Nos han mostrado, oiga, esto tiene 8 meses ya. Desde el primer caso, noviembre 17 en la China. Después a los 2 meses la OMS lo supo. Después nosotros en febrero, en marzo. Y cada vez vamos para atrás. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. La respuesta la tiene Dios, pero la respuesta viene en la humillación. Cuando este montón de gente autócrata, que solo les falta levantarse una estatua como Nabucodonosor y aquellos otros para que los adore la gente, creyendo que son capaces. Ya lo dijo aquel filósofo griego, yo solo sé que no sé nada. Hay muchos de ellos creen que lo saben todo, pero no saben nada. Nos están llevando a la desgracia. Y más que por lo que saben, es porque dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el hombre se empecina en borrar a Dios, en sacar a Dios, en quitar la oración, como lo han hecho algunos gobernantes de turno en nuestros países, entonces la desgracia viene. Dios quita su protección y en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que los verdugos de la ciudad son desatados. Y esto es otro tema para un libro, para un seminario, pero yo digo, gobernantes de naciones, alcaldes, óigame, diputados, senadores, me refiero a gente de todos los países, gente de empresas, gente importante, busquen a Dios, humíllese ante Dios, cédanle a Dios un lugar. Se puede tener todo el orden, Eric, todo el orden de salud en una iglesia, como lo estábamos haciendo la primera vez que abrimos, lavatorios, limpieza de manos, mascarillas, caretas, o sea, todo lo que se debe hacer. ¿Para qué? Para que la gente ordenadamente, no desordenadamente, se reúna, guardando las distancias, espacios, pero orando, pero adorando, invocando el nombre de aquel que lo puede cambiar todo. Entonces yo digo, el día que nuestros países realmente tomen en serio a Dios, que los gobernantes tomen en serio a Dios, que ellos mismos se humillen, que ellos mismos invoquen el nombre de Dios. Si esta Biblia está llena, yo acabo de hacer 30 y resto ya de programas que le llamé Leña para el Fuego, analizando lo bueno, lo malo y lo feo de los gobernantes de Israel, de Judá, los faraones y todos los que atacaron al pueblo de Dios, los que atacaron los profetas de Dios, todos los gobernantes que se fueron detrás de los ídolos, que levantaron la idolatría, que se fueron detrás de la perversión sexual, que la permitieron, fracasaron rotundamente y llevaron a sus naciones a la desgracia. Mas aquellos que hicieron lo recto delante de Dios, aún con sus posibilidades de fallar en muchas cosas, pero que hicieron lo recto, que adoraron a Dios, que metieron al pueblo en adoración, que buscaron a Dios, cuya meta de gobierno fue levantar la casa de Dios, todos ellos ganaron sus batallas, Dios los prosperó, Dios los bendijo. Y Eric, hasta para decir algo más, y para no quitarme el tiempo completo, el faraón en los días de José, un impío completo, adoraba a los dioses de Egipto, pagano, sacerdocios falsos, tenían como sus consejeros brujos y hechiceros. De pronto se encuentra con un sueño que no puede descifrar, sacan a un hombre de la cárcel que es José, le revela el sueño, le dice la estrategia de Dios para cubrir esa nación. El hombre empieza a cambiar de actitud, le abre el corazón al Dios de José, le abre el corazón al profeta de Dios, cree en él, lo posiciona, lo establece y termina sus días honrando a José, honrando a su padre, que era Israel, honrando a sus hermanos y cumpliendo lo que está escrito. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y además de eso les da tierra para que ellos estén ahí, aleluya.
y Eric pasaron la época de las vacas gordas en abundancia, pero con la dirección de José toda la hambruna la libraron en gran victoria ellos y los pueblos de alrededor nada. ¿Por qué? Porque tuvieron una actitud correcta al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, tuvieron una actitud correcta al enviado, al profeta de Dios y al pueblo de Dios. Hoy estamos teniendo todo lo contrario, y yo no sé si soy de las pocas voces que dice algo así, porque ya es hora de que digamos, ya basta, ya esto está bueno, este juego. Si Dios es Dios, Dios es Señor en todo lado, ya es hora que la gente pueda orar, que la gente pueda invocar el nombre del Señor. Y si no creen, por lo menos que nos pidan a los que creemos, Pablo, hablando acerca de Centroamérica y Latinoamérica. Nuestros países están constituidos, las bases de nuestros países son judeo-cristianas. El mayor conglomerado de nacionales de cada país es o católico o evangélico. Conformamos el 80, el 90%. Y hay gobernantes de nuestros países que lo que hacen es servir para minorías. Y la gran mayoría que los eligió, que es la que paga los impuestos, que es la que hace todo, es gente que cree en Dios. Bueno, al menos si no creen, que nos pidan a los que creemos, que nos den la oportunidad de alabar y adorar a Dios e invocar el nombre del Señor. Y muchísimas cosas de estas cambiarían, ¿verdad? Es mi opinión como profeta. Amén, amén. No, yo creo que definitivamente estos tiempos nos ayudan a reflexionar en cosas que creo que nunca nos habíamos tomado el tiempo de reflexionar, y algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿por qué debemos congregarnos? ¿O por qué debemos tener una vida de iglesia? Que quizás todos habíamos dado por sentados. Hoy nos están sorprendiendo esas preguntas, y nos están sorprendiendo a tal punto de que hay algunos que no tienen una respuesta y por eso guardan silencio. Creo que el ministerio ha sido valiente en hablar estas cosas, en cuestionar, y legalmente yo creo que el Espíritu Santo está tomando las palabras de siervos de Dios, que sé que el apóstol Ronnie es uno, sé que el hermano Eric es otro, y sé que muchos de los que nos miran están haciendo lo mismo, y creo que Dios nos va a terminar dando la victoria y la legalidad sobre todas estas batallas. Me gustaría que el apóstol Eric, cambiando un poquito el tema pero manteniéndome en la misma línea, estaba viendo la portada del libro, del cual, para los que no lo saben, les cuento, aunque el apóstol ya lo mencionó: Arquitectura y diseños proféticos y apostólicos, es sobre lo que estamos conversando. Y mucha gente cuestiona esa relación de lo profético, lo apostólico y su vigencia hoy. Y hay un versículo, creo que todos lo conocemos, del Nuevo Testamento, donde dice que nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y yo un día de tantos estaba reflexionando cuál es el diseño o la base de la cual proviene una verdad tan grande como esta, ¿verdad? Que tal vez no está tan explícita en tantos textos, pero por ser tan relevante yo me quedé pensando y digo, bueno, ¿de dónde proviene esta verdad? Y aquí voy a externar mi criterio, mi opinión, y me gustaría escuchar la de ustedes. Y es que desde el punto de vista inicial, primogenio, es el mismo matrimonio. Voy con esto. Para mí, desde la concepción de primero Adán y luego Eva, Dios establece el diseño de la familia, pero también viene la unión, el matrimonio. Y es entonces que yo veo en la figura del varón primordialmente el reflejo de la unción apostólica, y en la figura de la mujer veo esa unción profética por excelencia. Y en la combinación de ambos, creo que todos sabemos que una unión entre hombre y mujer jamás podrá tener un éxito si no está Dios en medio de todo esto. Entonces, tal vez a lo que lo quiero llevar, apóstol, es a comentar un poco acerca de ese, digamos, matrimonio entre lo apostólico y lo profético como un fundamento, como un diseño original para que la iglesia pueda salir adelante, para que prive estas unciones, para que podamos traer, si no las hemos manifestado, porque hay gente que se ha movido excesivamente pastoral, y quiero remarcar en lo que estamos viviendo hoy. Nos hemos movido excesivamente en lo almático, en lo emocional, al punto de que hay gente con miedo, aterrorizada en las iglesias, olvidando realmente de qué material estamos constituidos. Pero es ahí donde yo creo que lo profético y lo apostólico en mancuerna, mancomunados, vienen a ser un efecto de confrontación para todas estas mentiras que el diablo ha venido a establecer, apóstol. Aquí casi le estoy más que haciendo un comentario, casi un mensaje, pero me gustaría escucharlo para que usted nos aporte cuán relevante es ese matrimonio como fundamento inicial para la iglesia de Cristo. Gracias, profeta Pablo. Poderoso, realmente un tema muy, muy exquisito. Y
Bueno, desde el principio de la iglesia novotestamentaria, nosotros vemos ese diseño palpable de Dios. Creo, profeta Pablo, que dentro de la concepción, dentro de la sapiencia y la sabiduría de Dios, Dios al constituir el diseño apostólico y el diseño profético, Dios dejó elementos inherentes dentro del diseño apostólico. Decía el apóstol Ronnie, Dios está comprometido con su estructura, y cuando la estructura de Dios se levanta, Dios esa estructura la llena de su gloria. Cuando nosotros vemos la iglesia novotestamentaria en sus orígenes, su comienzo y su inicio, y vemos el resultado, vemos el efecto y el alcance que la iglesia primitiva tenía, nosotros decimos, ¿en dónde residía el secreto de la gloria? ¿En dónde residía el secreto del efecto, del alcance? Como dice la escritura, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra, reiterativamente lo dice. ¿En dónde está el secreto? ¿Cuál es la llave de esa gloria? Bueno, la llave de esa gloria está en el diseño. Cuando nosotros abrazamos el diseño de Dios, estamos abrazando los elementos inherentes que están en el diseño. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, haz la casa de esta forma, Él está tomando todos los elementos divinos, Él está tomando todos los materiales, y Dios dice, eso fue lo que yo mandé a hacer, y yo voy a honrar lo que yo mandé a hacer. Y Dios lo honró con su gloria, con su presencia, cada estructura que Dios mandó a crear. Cuando Dios mandó a crear el arca, y cuando el arca fue terminada, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando la iglesia de los hechos brotó bajo un mover, un fluir y una operación sobrenatural del Espíritu Santo. Todos sabemos que no era Pedro, todos sabemos que no era Pablo, sabemos que no era Juan, que no era Jacobo, sabemos que era una estructura divina. Sabemos que tenía que ver con un fluir, que tenía que ver con un mover, que tenía que ver con una operación del Espíritu Santo. Y que cuando nosotros nos abrimos a esa operación de Dios, aunque no lo entendamos todo, el resultado de lo apostólico nos va a alcanzar. El resultado de lo profético lo vamos a ver en operación, aunque no tengamos todo el conocimiento pleno, pero nos abrimos al modelo y nos abrimos al diseño. Entonces la gloria del diseño nos va a arropar. La gloria del modelo va a venir. La gloria del modelo va a venir sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos mancomunado, profeta Pablo, lo apostólico y lo profético, vemos lo profético bajando los diseños, vemos lo profético bajando la revelación de Dios, pero vemos lo apostólico trayendo establecimiento divino, vemos lo apostólico trayendo rompimiento, vemos lo apostólico trayendo conquista y avanzada. Entonces, bajo el modelo y el diseño de Dios, hoy más que nunca necesitamos retomar el diseño original de Dios para poder llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén, apóstol, nos quedan unos minutos nada más, y bueno, usted es el autor de este material. Sé que mucha gente, como ya él lo anunció, va a estarlo solicitando, y sé que ya muchos lo tienen de la primera mesa redonda, pero nos gustaría que tenga unos minutos para concluir de manera general. Sé que hay muchas cosas que se pueden conversar, pero que usted nos haga una conclusión. Posiblemente tengamos que hacer otra mesa redonda para concluir el tercer día de la cumbre. Pero ahora que hablaba Eric, esto le ha ayudado a muchísima gente, Eric. Apocalipsis 22:1 dice que hay un río que fluye desde el trono y a través del Cordero. Y ese río, yo escribí un libro sobre eso, yo lo identifico como el río del Espíritu. El río que fluye en sus afluentes también los 5 ministerios, y que no puede fluir si no es a través de Cristo. Mientras Pablo hablaba, ahora la pregunta que te hizo, yo busqué, perdón Pablo, creo que me voy a extender como 2 minutos más, pero el concepto de piedra angular lo busqué aquí, y dice que se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Cuando se hablaba de la piedra angular, se hablaba de una piedra de fundamento, pero que es la que le da ubicación a todas las demás. Esa piedra angular, la Biblia llama, es Jesucristo. Y de ahí no podemos sobreedificar a
a la loca o a ciegas. No, 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 ¿verdad? Entonces, ese elemento nos indica a nosotros que tenemos que seguir los dictados del Espíritu a través de Jesús. Jesús estableció 5 oficios ministeriales. Dentro de esos puso apóstoles y profetas. Dejemos a un ladito los otros 3, porque esos son los ministerios de fundamento y son los que salen del trono y que fundamentan el trono. Yo lo he enseñado así, y aquí está en el libro, es lo profético que está relacionado íntimamente con el poder de Dios, con lo demostrativo del reino, con lo sobrenatural de Dios, con las lo que hace Dios para demostrar que Él es Dios. Y lo apostólico es todo lo que se relaciona a diseños, llamados, ministerios, envíos, donde los envía, gobierno, autoridad. Cuando tú fundes lo sobrenatural con la autoridad, fundes el poder con el gobierno de Dios, los dones con los ministerios y lo fundes, se forma como un río de poder. Y es ahí donde nosotros entendemos que definitivamente es imprescindible, para mí es absolutamente necesario que operen hoy en las iglesias, si no directamente, porque puede ser que es una iglesia que no es una iglesia madre, una iglesia grande, sino una iglesia pequeña, esté relacionada en coberturas con apóstoles y profetas para que fluya esas unciones que son las que hacen de la iglesia una iglesia apostólico, profética, fluyendo en dones, fluyendo en gobierno, autoridad, poder y sobre todo siendo edificada y sobreedificada en el fundamento pues, de apóstoles y profetas, que es lo esencial. Y sobre eso los otros ministerios se establecen, pastores, evangelistas para hacer la tarea de evangelismo, los maestros enseñar la palabra, pero lo primero es lo primero. Aún nos constituyó Dios apóstoles, profetas, etcétera, pero dice que lo primero que constituyó fueron los apóstoles y lo segundo los profetas. Entonces, en ese orden divino, que es lo apostólico, es donde fluye el poder profético y el poder apostólico, vital hoy para entender todos estos diseños del reino. Amén. Y bueno, creo que con esta hermosa conclusión que el apóstol nos da, que creo que nos añade mucha sabiduría, nos despedimos deseándole que siga compartiendo a través de esta cumbre apostólica y que sé que va a seguir viniendo revelación a su vida a través de las enseñanzas que vamos a tener. Que Dios le bendiga.